Hola, cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Eh, Hoy vamos a tener otro tema bíblico. Que Dios les bendiga, que se encuentren muy bendecidos por Dios. Eh, Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar el tema, como siempre tenemos la costumbre. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre que subamos un video, entonces le llegue a usted. Eh, Vamos a orar para que comencemos este tema tan importante. Un tema bastante importante que vamos a tener hoy. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que vamos a tener este tema, Padre misericordioso, bíblico, este estudio bíblico, Padre misericordioso, pedimos que esta oración asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que implore ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, y tome este instrumento humano, y tomes, Padre misericordioso, y quites mi pecado y mi culpa, pongas el carbón santo encendido en mis labios, y seas tú el que hables a través de este instrumento humano, y que también el Espíritu Santo y tus santos ángeles estén en todo lugar donde vaya a ser oído y visto este video. Pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Mateo capítulo 12, versículo 31 nos habla de lo siguiente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, este versículo es bastante controversial, o muchas personas me han dicho a mí, yo creo que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo. Digo yo, sí. ¿Y por qué? No, porque es que yo creo que sí, yo ya blasfemé contra él. Vamos a mirar si es qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo a través de este estudio de la palabra del Señor. Entonces, la dificultad de este pasaje está en entender la naturaleza del pecado que se describe como siendo imperdonable, que constituye blasfemia contra el Espíritu Santo o hablar contra el Espíritu Santo, y por qué este pecado es considerado imperdonable. Una pregunta. Entonces, nos dice de la siguiente manera: si todo otro pecado y blasfemia es perdonable, ¿por qué este pecado es particularmente no perdonable? ¿Por qué es peor hablar contra el Espíritu Santo que hablar en contra de Jesucristo, el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Pues vamos a mirar todo esto a través de este estudio. Las preguntas van a ser respondidas a través de este estudio. Entonces, aquí hay un conflicto. En Marcos capítulo 3, 28 y 29 también nos registra este acontecimiento. Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, jamás, sino que es reo de juicio eterno. Entonces la gente se asoma con este versículo. Pero entonces, comencemos, dice aquí, había un conflicto con los fariseos, entre Jesús y los fariseos, en este capítulo, en el contexto del capítulo 2. Entonces dice, comencemos considerando el contexto del pasaje.
¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A quiénes y bajo qué circunstancias? Nuestro texto de Mateo. Entonces, en Mateo capítulo 12, versículo 2, encontramos algo. Viendo los fariseos, les dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Los discípulos estaban andando por unos sembrados en día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Entonces comenzaron a arrancar espiguitas del sembrado por donde iban y a comer, la frotaban con las manos y comenzaron a comer. Los fariseos creían que esto era un trabajo y que esto era, entonces estaban quebrantando el día de reposo. Entonces entraron en una contienda ¿con quién? Con Jesús, como en una controversia. Que por qué los discípulos estaban comiendo en el día de reposo, arrancando espigas, cuando eso era ilícito. Porque los judíos habían puesto carga sobre el día de qué? De reposo, y cualquier cosa que hacía el hombre era pecado para el día de qué? Para el hombre. Dios constituyó cómo era que se debía obedecer el sábado, pero él no decía que si pasaban por un sembrado que no podían arrancar espigas o no podían comer. Y esto era una costumbre que las personas podían parar por un lugar, no llevarse pues una carga, sino lo que pudieran coger con la mano y comer lo podían hacer. Entonces, esta era la controversia por los cuales entonces los fariseos estaban ¿con quién? Con Cristo. El pasaje paralelo describe un conflicto entre Jesús y los fariseos. Mateo comienza con los fariseos enfrentando a Jesús acerca de arrancar espigas y comer grano en sábado, lo que ellos sostenían que era ilícito. Era ellos los que sostenían eso. Eso no lo decía la palabra del Señor. En Mateo capítulo 10, 14, o sea, 12, 10 al 14, nos dice de la siguiente manera. 12, 10 al 14. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poderle acusar. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Le preguntaron los fariseos y escribas. Él les dijo, o sea, Jesús: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Jesús le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. O sea, un milagroso hizo Dios en sábado. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ellos, en vez de ponerse contentos porque Jesús estaba haciendo estos milagros, lo que sentían era envidia y rabia contra Jesús. Entonces, que ya buscaron fue consejo para matarle. Imagínense. O sea, ellos, para ellos era ilícito que los discípulos tomaran espigas y comieran. Y que sanara en sábado, en día de reposo, a una persona que tenía la mano seca. Pero para ellos no era lícito ni pecado tener el mal pensamiento de matar a Jesús, de destruirlo. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Aquí nos dice muy claramente la palabra del Señor: de allí Jesús entra en una sinagoga y sana a un hombre que tenía una mano seca. Nuevamente los fariseos lo acusaban de quebrantar el sábado. Y al término del incidente salen y tienen consejo contra él sobre cómo podían destruir. Y comenzaron a hablar: bueno, vamos a destruir a este hombre porque mire todo lo que hace. O sea, ellos lo que sentían era envidia. ¿De quién? De Jesús. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, 15 y 16. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanó a todos, y le encargaba rigurosamente
que no le descubriesen. Jesús les encarecía a las personas cuando hacían, mira, que no lo descubriesen para que los fariseos no tuvieran ¿qué? Envidia. Entonces miremos lo siguiente. Jesús entonces se aparta y sana a todos los enfermos entre las multitudes que lo seguían, advirtiéndoles de que no provocar innecesariamente la ira de los dirigentes judíos, haciendo conocer sus obras. Jesús tenía que andar así y decirle a las personas que no dicen, pero las personas no, las personas apenas eran sanadas, ellas cantaban aleluya y daban gloria a Dios y eran felices. ¿Quién no va a ser contento que Dios los sane aún? O sea, eso, pues cualquiera se pone contento. Yo me pongo contento y me he puesto contento cuando yo le oro al Señor y me sana. Eso es una bendición grande. Entonces, pero él les decía para no despertar la ira de los dirigentes, les daba, en vez de darles regocijo, en vez de darles felicidad, les daba la que es que ira. ¿Cómo le parece, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan? Entonces, pero ellos sí podían decir, bueno, vamos a matar y vamos a destruir a este. Para ellos eso sí era lícito, eso sí estaba bien hecho. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En Mateo capítulo 12, 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, la gente ya lo estaba reconociendo, ya está diciendo, ¿será este el que habla la profecía? El hijo de David que venía a hacer todos estos milagros. Pues yo con nosotros como que lo vemos como que es él. Entonces los dirigentes judíos más envidia todavía contra quién, contra Jesús, contra mi Señor Jesús. Dice entonces, no obstante, cuando le traen un endemoniado ciego y mudo para que lo sane y es sanado, la gente atónita no puede dejar de preguntar, ¿será este aquel el hijo de David? Más ira y más envidia de quiénes, de los fariseos. En el versículo 24 del capítulo que estamos leyendo, Mateo capítulo 12, versículo 24, dice, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire a quién le atribuyeron la obra de Jesucristo, del Mesías. La ignorancia de estas personas o el repudio hacia Jesús los hacía a ellos decir que la obra que hacía Jesús la hacía por Belcebú, o sea, por Satanás, por el demonio. En vez de decir que estos milagros que estaba haciendo Jesús eran los milagros que debía venir a hacer el Mesías, se lo estaban atribuyendo al mismo ¿qué? Al mismo Satanás. Entonces, mediante esta pregunta retórica denotan que Jesús está dando evidencia de ser el Mesías prometido. Cuando este dicho es repetido en los oídos de los fariseos, replican, vamos, para deshacer la obra de Dios, de Jesús y de Dios, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Se lo dijeron directamente ahí a Jesús y como para avergonzarlo, como para decir, no, este no, como ocurre por ahí muchas veces en la iglesia, que alguna persona está hablando la verdad de la palabra y entonces dice, ¿con qué espíritu me está hablando? A mí, este servidor lo han dicho. Entonces yo le digo, ¿y con qué espíritu usted me está contestando? Porque muchas veces cuando uno está hablando la verdad, entonces a Satanás no le gusta. Jesús estaba haciendo lo que verdaderamente debía hacer. ¿Y qué pasa? Entonces ellos, en vez de atribuirle la obra a Dios, lo atribuían a quién, a Satanás. Y le estaban diciendo que Jesús hablaba con un espíritu contrario. Cuando los que le estaban hablando con un espíritu contrario y los que estaban siendo guiados por Satanás, ¿eran quiénes? Los judíos y fariseos. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 30. Marcos 3, 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, que ¿quién es el que tenía espíritu inmundo?
Ellos le atribuían que tenía un espíritu inmundo. ¿Quién? Jesús. Entonces, esta controversia terminó en que Jesús le dijo las palabras del epígrafe del estudio del texto de Mateo capítulo 12, 31 y 32 que estamos desarrollando para saber qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en cambio, acreditaban su expulsión del demonio al poder del Espíritu Santo. Dice muy claramente, en cambio, acreditaban su expulsión del demonio al poder del Espíritu Santo como evidencia de que el reino de Dios estaba presente en medio de ellos. Jesús les dice muy claramente en Mateo capítulo 25, versículo 26, dice, no pueden negar el milagro. O sea, en Marcos 3:30, los fariseos no pueden negar el milagro. Así que tratan de acreditárselo a poderes demoníacos. ¿Eso decían quién? Los fariseos. Pero Jesús en Mateo capítulo 25, 26, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús le contestó, no, un momentico, mis queridos fariseos y escribas. Jesús responde que tal cosa no es posible, o sea, que él esté echando los demonios por el príncipe de Belzebú, sino que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Si Satanás se echase a sí mismo, pues entonces él podía hacer las cosas. O sea, el reino de Satanás no podía permanecer y no estaría hasta ahora. Si estuviera dividido Satanás, se hubiera acabado ¿qué? El reinado de Satanás. Pero el reino de Satanás está muy unido, o sea, Satanás está muy unido. Ahora también esto, hoy en día la gente dice que como ellos hacen milagros o hacen creer a la gente que hacen milagros, que entonces que si una persona dice que eso no es obra de Dios, que entonces que está blasfemando. Por eso vamos a mirar qué está blasfemando. Vamos a ver qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. Para que estemos tranquilos y verdaderamente sepamos lo que la Biblia dice acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ahí se han levantado personas, falsos profetas y falsos cristos y personas haciendo que milagros y una cosa y la otra. ¿Será que eso es verdad? También tenemos que mirar qué espíritu es el que hace, ¿cierto? Pero en este contexto, Jesús verdaderamente estaba haciendo ¿qué? Milagros. Entonces, la palabra del Señor nos habla muy claramente. En Mateo capítulo 12:28 nos dice de la siguiente manera, 12:28, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús le contestó, pero si yo echo los demonios por el príncipe, por el Espíritu Santo, entonces el reino se acerca a vosotros. El pueblo, o sea, judío estaba endurecido totalmente ¿contra quién? Contra Cristo y contra el mensaje que venía predicando Cristo, que era del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo, y lo que venía haciendo era por obra del Espíritu Santo. Entonces, en cambio, acredita su expulsión del demonio al poder del Espíritu Santo como evidencia de que el reino de Dios está presente en medio de ellos. El reino de Dios es ¿quién? Cristo. Y estaba el Espíritu Santo en Cristo, expulsando ¿qué? Demonios. Porque Cristo se hizo un hombre como nosotros, pero el Espíritu Santo estaba obrando desde adentro, desde del Señor Jesucristo, para expulsar ¿qué? Demonios. En el versículo 30 nos dice de la siguiente manera: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Le estaba diciendo ¿quién? Jesús. ¿A quiénes? A los fariseos. Entonces, a pesar de su rechazo, el que no está conmigo está contra mí. O sea, si nosotros rechazamos verdaderamente el mensaje de Cristo, si como los judíos rechazaron el mensaje, rechazaron al mensajero, a Cristo, rechazaron las evidencias que daba Cristo para que
mostrándole la veracidad de quién era él, y ellos lo que lo rechazaban. Ellos no querían saber nada de quién, de Cristo. Ellos querían era destruirlo. Ellos querían era matarlo. Jesús es el Mesías, es el príncipe, y era el reino de Dios, o es el reino de Dios. Los fariseos no querían saber nada de quién, de Cristo. Ellos sentían envidia por Cristo, porque ellos no podían hacer los milagros que Cristo hacía. O sea, ellos predicaban a un Cristo, ellos predicaban a un Mesías que venía a salvarlos, pero ellos creían que venía a salvarlos ¿de qué? Del yugo romano. Pero Cristo venía a la libertad del pecado y a dar libertad a los que, a los cautivos, a los que estaban siendo enfermos, sanando enfermedades, sanando, dando la verdad de la palabra del Señor. Pero los judíos criticaban ¿a quién? A Cristo. Entonces, ellos le atribuían el conflicto entre los fariseos y ¿quién? Y Jesús. Jesús estaba en un conflicto con ¿quiénes? Con los fariseos. Siempre los fariseos querían como ponerle como un manto oscuro a la obra de ¿quién? De Cristo. No querían que Cristo predicara verdaderamente el Evangelio. No querían que Él hiciera las cosas. O sea, ellos querían era que Él se uniera a ellos, pero Jesús venía verdaderamente a hablar de la verdad y a dar testimonio de la verdad y a hacer lo que los profetas habían escrito sobre Él. Entonces, la obra del Espíritu Santo. El conflicto entre Jesús y los fariseos en el contexto, o es el contexto en el cual Jesús pronuncia la palabra de nuestro texto. En el griego, estas palabras comienzan con la expresión dia tuto, que significa por causa de esto o por esta razón. Era su desafiante y persistente posición a Cristo la razón por la cual él sintió la necesidad de expresar tan clara y enérgicamente acerca de los peligros de su activa resistencia a la obra del Espíritu Santo en sus corazones. O sea, cuando Jesús dijo, por tanto os digo, que toda blasfemia y pecado será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Él está hablando a la resistencia de que ellos tenían desde que Jesús comenzó a predicar y desde que Juan el Bautista comenzó a preparar el camino y endurecieron el corazón y no quisieron aceptar el bautismo de Juan, los escribas y fariseos, y no quisieron aceptar a Cristo. Ellos habían endurecido el corazón contra el Espíritu Santo. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. Porque aún a Jesús lo veían personalmente, pero el Espíritu Santo estaba obrando desde adentro para hacer las cosas que hacía. Porque Jesús no las hacía de su propia cuenta, sino que era el Padre que estaba en él, que hacía estas cosas por el Espíritu, ¿qué? Por el Espíritu Santo. O sea, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, recibió poder del Espíritu Santo para hacer ¿qué? Todos estos milagros, pero los judíos se lo acreditaban a otro espíritu. Entonces ellos habían endurecido el corazón hacia el Espíritu Santo y atribuir el poder de Jesús a los demonios y no al Espíritu Santo. Los fariseos estaban haciendo
Esto estaban hablando contra quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que una persona hoy predique el Evangelio y en vez de aceptar el Evangelio comiencen a tratarlo también de Satanás, de engañador, de una cosa y la otra? Por eso tenemos que examinar cuál es el Espíritu, pero estamos hablando verdaderamente de que Cristo, o sea, yo lo creo así, que Cristo Jesús era el Mesías y que todo lo que hacía lo hacía en la obra del Espíritu Santo. Miremos lo que dice Juan capítulo 16. El Espíritu Santo. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Vamos a mirar en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús estaba ya por entregar su vida y entonces ellos estaban algo tristes y entonces les dijo, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, o sea, al Padre. Cristo volvía, hacía el sacrificio y volvía otra vez a quién, al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué? De juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de qué? De juicio. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada porque, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vino a qué? A convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, o sea, Cristo estaba haciendo milagros por medio del Espíritu Santo para convencer ¿a quiénes? A los fariseos, a los judíos, a el pueblo de Israel, para convencerlos de que Cristo era el Mesías. Pero ellos resistían, endurecían ¿qué? El corazón cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús predicaba el Evangelio, cada vez que Jesús hacía algo, los fariseos endurecían el corazón contra el Espíritu Santo, contra el mensajero, contra Cristo y contra el Espíritu ¿qué? Contra el Espíritu Santo. Eso es un peligro cuando una persona está predicando el Evangelio verdadero y las personas endurecen el ¿qué? El corazón, porque puede correr el peligro de blasfemar contra el Espíritu ¿qué? Santo, no porque esté haciendo milagros, sino porque al no atribuir verdaderamente al Espíritu Santo que lo está tratando de convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vino a convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vino en Cristo a convencer al mundo, aquel mundo antes, el pueblo de Israel, en la venida de Cristo, en la primera venida, para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Cristo vino porque Él le dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios soy yo, y aquí estoy yo, y el Espíritu Santo conmigo, para convencerlos de que se acerquen y que vengan al reino de ¿quién? De Dios. Porque hay un reino. La iglesia adventista o este servidor, este instrumento humano, predica del reino de Dios, porque verdaderamente Cristo envió a los discípulos y nos envía a nosotros y a este instrumento humano por medio de este canal para que preparemos un pueblo para el reino de Dios, para que seamos convencidos, no por este instrumento humano, sino por el que está hablando a través de mí, porque es Dios, porque aquí lo que está hablando es palabra de Dios. Y estamos tratando con el poder del Espíritu Santo de que usted pueda entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque como le digo, muchas personas me han dicho, yo tal vez he blasfemado porque yo digo que hay personas que hacen milagros y yo no creo en eso. Porque es que hoy en día hay personas que dicen que hacen milagros. Yo también, ese instrumento humano, no creo muchas veces en eso que hacen por ahí. Porque es que la iglesia verdadera no es distinguida en este momento por milagros, sino por predicar la ¿qué? La verdad. Entonces vemos claramente la palabra del Señor nos instruye. Entonces, es la obra del Espíritu Santo convencer
de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que debe hacer y lo que hace el Espíritu Santo, de convencer de pecado, justicia y juicio. Si nosotros no nos dejamos convencer por el Espíritu Santo, podremos, y el mensaje que Dios nos da, entonces podemos pecar o podemos cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, si no nos dejamos convencer. Porque dice la palabra de Dios muy claramente en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se fue al Padre y envió el Espíritu Santo para que nos convenciera a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque murió Cristo por nuestros pecados. De justicia porque fue por la ley de Dios, o sea, porque esa ley inquebrantable que fue quebrantada no se podía cambiar. Entonces Cristo tuvo que morir. Y de juicio porque estamos en un juicio. Y Cristo subió de aquí de esta tierra al lugar santo y luego pasó al lugar santísimo a hacer una obra de ¿qué? De juicio a los seres humanos. En aquel momento estaba convenciendo a los fariseos de ¿qué? De justicia. El reino de Dios se había ¿qué? Cercado. Cristo había venido como el Mesías a cumplir la promesa de morir por los pecados del mundo ¿qué? Entero. Entonces, en Juan capítulo 16, versículo 9 nos dice de la siguiente manera: de pecado, por cuanto no creéis en mí. ¿En quién no creían los judíos? En Cristo. Entonces, ellos tenían que ser persuadidos a que tenían pecado y habían rechazado ¿a quién? Al Mesías. Dice muy claramente: de pecado, por cuanto no creen en mí. Los judíos no creían en Jesús. No creían a las obras que hacía Jesús. No creían que Él era el enviado ¿de quién? Del Padre. No creían. Y los milagros y las cosas que Él hacía se le atribuían ¿a quién? A otro. Espíritu. Entonces, muy claramente nos dice la palabra del Señor: el Espíritu Santo convence a la gente de pecado cuando no creen en quién, en Jesús. Frente a la evidencia indisputable, los fariseos escogieron no creer en Jesús y buscaron toda oportunidad para menoscabar su influencia e incluso destruirlo. Al hacerlo, estaban rechazando la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando alguien rechaza la verdad que es Cristo, pero esa verdad tiene un mensaje y se rechaza, podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y de tanto endurecer el corazón, no creer a la verdad y no arrepentirnos y apartarnos del pecado, entonces podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero mientras que usted tenga convicción de pecado y que ha pecado y se arrepienta, o quiera arrepentirse, el Espíritu Santo está orando en usted, y usted, mi querido amigo y hermano, no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los fariseos, a pesar de todo, de las evidencias, ellos endurecían el corazón cada día más y más, como lo hizo Faraón, o como lo hicieron los de Sodoma y de Gomorra, como lo hicieron los antidiluvianos. Blasfemaron contra el Espíritu Santo porque no se quisieron ¿qué? Arrepentir. Pero Dios obra en todos, y aún aquellas personas, muchas personas de aquellas que Cristo les dijo estas palabras, se arrepintieron. Muchos de ellos, no todos, pero algunos se arrepintieron. Y entonces no se les inculpó en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en sus vidas estaban endurecidos sus corazones a su convincente voz, y el resultado era que se volvían crecientemente insensibles a esa voz. Cuando nosotros nos volvemos, así como los fariseos, insensibles a la voz de Dios y nos endurecemos y morimos, ese pecado no tendrá perdón.
porque no, el pecado que no se confiesa no tiene ¿qué? Perdón. Uno no puede hablar contra el Espíritu Santo y al mismo tiempo permanecer insensible a su voz y dócil a la convicción que trata de infundir. O sea, si yo endurezco mi corazón de tal manera que no me hubiera arrepentido, por ejemplo, voy a hablar de este instrumento humano, que me hubiera pasado como los fariseos, que endurecía el corazón a pesar de todo lo que Dios, las oportunidades que Dios me dio y a mí ha dado para que yo pueda llegar a estar en este lugar hablándole a ustedes y con el deseo de que ustedes se preparen como este instrumento humano para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que entonces hubiera blasfemado contra ¿qué? Contra el Espíritu Santo. Y no hubiera sido perdonado mi pecado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Ni en el qué? Ni en el venidero. Entonces, mi querido amigo y hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No endurezcamos nuestros ¿qué? Nuestros corazones. Sigamos dándole desarrollo a este tema tan importante, para que muchas personas no crean que ya han blasfemado contra el Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu Santo esté convenciéndote a ti de pecado, de justicia y de juicio, y tú tengas el deseo de arrepentirte y de obedecer al mensaje, todavía no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Si tú has hablado de pronto que no has creído de un milagro de una persona que ha hecho por ahí, eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que yo rechace las evidencias que hace Cristo en mi vida o en la vida de alguien y yo diga que esa es una obra de Satanás. Por ejemplo, hay personas que son drogadictas, que son, bueno, tienen todos los vicios de este mundo, o son adúlteros, fornicarios, o asesinos, homicidas, todas esas cosas, pero se arrepienten, Dios los que los perdona, porque Cristo los ha convencido por medio del Espíritu Santo ahora del pecado. Convenció a muchos en aquel entonces. Ahora lo convence el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo fue el que fue enviado para ayudarnos a nosotros en la predicación del Evangelio. Por eso, como yo siempre lo he dicho, yo soy un instrumento ¿de quién? De Dios. O sea, el que está hablando a través de la Biblia, la palabra de Dios, a través de estos estudios, no soy yo, es Dios, el Espíritu Santo, porque aquí lo que se está hablando es palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra él. O sea, si yo no obedezco al mensaje, estoy hablando en contra de ¿qué? Del mensaje del Espíritu Santo. Sigamos dando desarrollo a este tema. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, nos habla de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo tenían los fariseos y escribas en aquel entonces? Tenían una experiencia similar. Puede estar descrita en Timoteo capítulo 4, versículo 2, que tenían endurecidos ¿qué? O cauterizada la ¿qué? La conciencia. Estos fariseos y escribas tenían cauterizada la ¿qué? La conciencia. O sea, no eran sensibles al Espíritu Santo, no eran sensibles a Dios, no eran sensibles al mensaje, aunque ellos habían ¿qué? Predicado y que habían hablado y que los profetas lo habían escrito y se habían dejado en los libros de cómo era que venía el Mesías y qué era lo que venía a ser el Mesías. Pero ellos tenían cauterizada la ¿qué? La conciencia. ¿Qué se les había cauterizado? El demonio que estaba en ellos. No en Jesús, sino en quién? En ellos. O sea, cuando usted y yo endurecemos el corazón, es un demonio que está endureciendo nuestro corazón. Pero si nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y nos arrepentimos, entonces el Espíritu tiene que ¿qué? Que retirarse de nosotros, porque entra ¿quién? Dios. Pero en los fariseos y escribas no pudo entrar el ¿qué? El Espíritu Santo. No pudo entrar la palabra, no pudo entrar a ellos el mensaje. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 4,
en Hebreos capítulo 6, 4 al 6 nos dice de la siguiente manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, aquí también muchas personas dicen, bueno, entonces yo me volví atrás y entonces ya por eso. Pero hay personas que se han vuelto atrás y se han arrepentido y Dios los que los recibe. Esto tampoco, pues, o sea, no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Si yo ya, habiendo creído en Dios y endurezco el corazón como los fariseos, pues puedo incurrir en que muera en qué, en pecado. Pero si una persona se ha apartado del Evangelio y vuelve, esa persona es perdonada. Por eso hoy se invita a las personas que hoy un día conocieron al Señor y conocieron el mensaje y se han apartado, que vuelvan. Y entonces, ¿quién les está diciendo que vuelva? Este instrumento humano. No, es Dios el que está diciendo que vengan, que Cristo los perdona. Porque es que Cristo es el que me perdonó a mí. Yo también necesité y necesito el perdón de quién? De Dios. Y necesito verdaderamente venir a Cristo y venir a Cristo. ¿Y quién me trae a Cristo? El Espíritu Santo, que me dice, vaya a Cristo, que Cristo es el que lo perdona. Entonces, si yo soy convencido, pero si yo endurezco el corazón y no me arrepiento, pues entonces puedo correr el peligro de quién? De los fariseos. Entonces, cauterizada con un hierro candente, volviéndose insensibles al impulso del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 6, 4 al 6, hay una advertencia más seria contra los que se apartan de la verdad después de haber sido iluminados por la recepción del don del Espíritu Santo. Se nos dice que es imposible que tales personas sean renovadas otra vez para arrepentimiento, aunque como enseñó Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 26, miremos lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 26, Mateo capítulo 19, versículo ¿qué? 26, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, este versículo, que estamos leyendo, Hebreos capítulo 6, 4 al 6, nos habla de personas que se han vuelto de la verdad y que pueden tener el corazón duro, pero si ellos oyen la voz del Espíritu Santo, para Dios no hay nada imposible. Como le digo, para Dios no hay nada imposible. Y hay personas que se han apartado y hoy en día han vuelto ¿a dónde? A la fe. Hay otros que se han apartado y no vuelven. Entonces, al no volver, entonces no están endurecidos su corazón. Pero mientras que sientan en su vida, en su corazón, que ellos han pecado y que necesitan de un Salvador, Dios los perdona. Lo que es imposible, porque todo el mundo somos pecadores. Y todo el mundo, este instrumento humano era uno que decía, que le era imposible dejar el licor. Pero cuando me convenció de pecado, de justicia y juicio por medio del Espíritu Santo me convenció y comencé a leer la Biblia y comencé a ver que había perdón de pecados y comencé a ver todas estas cosas. Entonces, este instrumento se apartó aproximadamente casi 2 años y volvió otra vez ¿a dónde? Porque yo no rechazaba la verdad. Yo decía, la verdad, la sana doctrina está en la iglesia adventista. Yo nunca rechacé la verdad. Nunca rechacé a Cristo. Y volví otra vez y aquí Dios me tiene. Entonces, pero si yo hubiera endurecido el corazón y no me hubiera arrepentido otra vez y no hubiera pedido perdón a Dios y no me hubiera vuelto a bautizar, pues no estuviera aquí hoy. ¿Quién sabe dónde estaría? Pero este instrumento cayó otra vez, recayó, pero Dios me volvió a levantar. Entonces, por eso, eso de que una persona se vuelva atrás, pero si vuelve, Dios lo recibe y se arrepiente. Entonces, este instrumento humano no blasfemó contra el Espíritu Santo. Porque hay personas que dicen, yo me aparté, ya me fui, ya.
yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo. No, mi querido amigo hermano, si usted todavía siente como ese deseo de ir a la iglesia, de orar, de cantar, de servirle a Dios, usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y porque usted vea a una persona por echando demonios que diga pues que está echando demonios, porque hay personas que dicen que echan demonios pero no se les ve el cambio a las personas. Porque una persona, si Dios le echa el demonio, esa persona dice que lo sigue a él, lo cambia. Un día esto vamos a tener los milagros de Cristo. Y así deben de ser los milagros. Y así fueron los milagros también de quién? De los discípulos. Y deben de ser los milagros que hoy en día verdaderamente hiciera una persona. Pero una persona sin guardar los mandamientos de Dios, las normas y los estatutos. Porque Cristo era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, las normas y los estatutos. Y el ciego dio evidencia de eso, porque el ciego le dijeron al ciego que él estaba en pecado, el que le había sanado. Digo, pues yo no sé que tenga pecado, porque yo sé que Dios no escucha a los pecadores. Pero me dijo, ve y lávate es decir, y allá vi, y ahora veo. Entonces, y Dios no escucha a los pecadores. Jesús no era un pecador. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de la evidencia cuando una persona no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, mi querido amigo y hermano. Tú, mi querido amigo y hermano, familiar, no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Y el que se ha apartado tampoco ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Sí, escuchas este mensaje y te apartas del pecado y entonces vienes arrepentido a los pies de Cristo, no a este servidor, no, a los pies de Cristo. Y el Espíritu Santo te trae a los pies de Cristo, y donde no es que vas a estar ahí con los pies de Cristo, no, sino que tú vas a arrodillarte en tu cámara, en tu recámara y en tu lugar y dices, Señor, perdóname, porque yo necesito el perdón, necesito ser reconstruido, necesito ser una persona diferente, un hombre, una mujer diferente, quiero tener el carácter tuyo y Dios te lo dará. Entonces, mi querido amigo y hermano, estamos estudiando acerca de qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, miremos lo que dice. Entonces, se nos dice que es imposible que tales personas sean renovadas otra vez para arrepentimiento, aunque como enseñó Jesús en Mateo capítulo 19, 26, lo que es imposible para los hombres, aún es posible ¿para quién? Para Dios, porque voluntariamente, con pleno conocimiento, participaron, por decirlo así, en crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Esto es lo que significa el pecado imperdonable. Si la persona no vuelve o no se arrepiente. El pecado imperdonable es de la persona de que no se arrepiente. El pecado no confesado. Pero si la persona se convierte del pecado y se aparta del pecado, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero si yo me aparto, como pasó con los fariseos y endurecieron su corazón, si yo me aparto y endurezco el corazón y no vuelvo, puedo incurro en el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, esto es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si tú en este momento eres convencido de pecado, de justicia y de juicio, ven a Cristo y Él te perdona. No necesitas ir ante ninguna persona, ante ningún hombre, ni ante ninguna parte, sino a Cristo. El Espíritu Santo me ha convencido de que he cometido pecado y quiero arrepentir. Entonces, naturaleza del pecado imperdonable, la naturaleza del pecado imperdonable. En Mateo capítulo 12, 31, el epígrafe o el versículo que venimos desarrollando, nos dice muy claramente la palabra del Señor que, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este siglo ni en el qué, ni en el venidero. Entonces, el pecado que se refiere Mateo capítulo 12, 31 y 32 no es un acto de descuido, ignorancia o mera incredulidad, sino un desafiante rechazo a aceptar la innegable evidencia de la buena obra del Espíritu del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. O sea, un rechazo constante a la a la verdad, o un constante innegable o evidencia al aceptar
o rechazo desafiante al Espíritu Santo. Entonces, de Dios, hablando de ella como si fuera maligna. Mateo capítulo 12, versículo 32 nos dice de la siguiente manera, el texto que venimos desarrollando. 12:32. Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, hablando de ella como si fuera maligna y resistiendo la obra del Espíritu Santo en el corazón. Incluso hablar contra Jesús es un pecado perdonable, pero uno debería cuidarse de hablar persistentemente contra uno cuya obra es producir convicción de pecado. O sea, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Hay personas que no creen en el Espíritu Santo. Hay unas personas que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que el Espíritu Santo no existe, o que es una fuerza o algo que no es personal. Pero el Espíritu Santo es personal. El Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de qué? Y de juicio. Nosotros debiéramos de aceptar que hay un Espíritu Santo y que es persona y que quiere verdaderamente que salvarnos. No nos necesitamos al Espíritu Santo y a que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. El único pecado que no puede ser perdonado es el que no se confiesa. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El pecado que no se confiesa y abandona, porque Cristo te está diciendo en la Biblia que es pecado. La Biblia nos habla de la evidencia de lo que es pecado. Pero si nosotros cometemos pecado y nos arrepentimos, no estamos blasfemando con el Espíritu Santo. Pero si nosotros cometemos el pecado y nos dicen, vea, Dios nos está dando otra oportunidad, Dios quiere que usted se arrepienta, Dios le perdona, y usted endurece el corazón, pues usted puede, si en el tiempo de la vida, lo que usted le ha dado Dios de vida, porque cuando Dios le da la vida a uno es para que uno se arrepienta y se aparte del pecado. Si uno en ese tiempo, en ese transcurso de vida, no se arrepiente y muere, pues entonces cometió pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no sé qué, porque no se arrepintió. O muchas personas han muerto blasfemando al Espíritu Santo porque no se han arrepentido. Hoy en la iglesia no han blasfemado, pero sí, o están ahí endurecido el corazón con el mensaje. Estaba hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros tenemos un mensaje para darlo. Y por este canal se le repite a la gente, a los líderes de iglesia, y así hablándoles públicamente por este canal, de que prediquen el mensaje y que lo dejen predicar en la iglesia. Si ellos no se arrepienten de ese pecado, pueden incurrir que mueren blasfemando contra el Espíritu Santo, al no dejar predicar el qué, el mensaje, mi querido amigo y hermano. Porque aquí nos está diciendo muy claramente que el pecado que no se abandona. Si yo soy un opositor en la iglesia para predicar el mensaje y para no dejarlo predicar, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si muero y no me arrepiento y no dejo de predicar y no dejo predicar el mensaje, estoy siendo un opositor al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que se predique la qué, la verdad en la iglesia, dentro de los cuatro paredes. Como siempre lo he dicho, por este canal se predica y por muchos canales se predica la verdad del mensaje del tercer ángel, la reforma pro salud, el comer, el beber y el vestir y todo esto. Pero en la iglesia no. Dentro de las cuatro paredes. Aunque muchas personas dicen que están predicando el evangelio, están hablando mentira porque no están predicando el evangelio que se le fue dado a la iglesia adventista del séptimo día como verdad presente para este tiempo. Entonces, después de pasar también como los fariseos de antaño, endurecieron el corazón contra el Espíritu Santo y no presentaron el mensaje, y a Jesucristo que venía a presentar el mensaje no se lo dejaron presentar. Entonces vemos claramente que el pecado que no se abandona y por el cual no se busca perdón. Si uno está preocupado acerca de haber cometido el pecado imperdonable, esa inquietud es en sí misma una evidencia patente de que el Espíritu Santo está trayendo convicción al corazón
y de que la persona no ha cometido el pecado. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 3, capítulo 7 al versículo 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Esto está hasta el versículo 9. Entonces nos dicen muy claramente, el Espíritu Santo está trayendo convicción al corazón y que la persona no lo ha cometido, porque el que ya ha caído en el pecado imperdonable nunca se preocuparía al respecto la exhortación que se le halla en Hebreos capítulo 7 versículo 9, 3, 7 al 9, donde dice, es pertinente aquí, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquella del pecado que no se abandona. Mateo habla del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera, a diferencia de otros pecados como el del Hijo del Hombre o blasfemias menores. La interpretación principal es que no es un pecado verbal puntual, sino un rechazo deliberado y persistente a la obra de Dios manifestada en el Espíritu Santo, atribuyendo lo bueno a lo malo, como decir que Jesús expulsa demonios por Belcebú. Si te preocupaba haberlo cometido, o sea, el pecado, probablemente no lo has hecho, ya que este pecado implica una dureza de corazón que rechaza la verdad. No rechacemos a Cristo, ni la verdad del mensaje, porque Cristo en cada tiempo ha tenido un mensaje para darlo al mundo. Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje para darlo al mundo, no un mensaje como las otras iglesias de Babilonia. Nosotros tenemos que hablar verdaderamente de estos temas bíblicos. ¿Por qué? Porque mucha gente está confundida. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar esa confusión de mente. O sea, la persona, no, el único pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que se confiesa, que no se confiesa y se abandona. Si usted y yo confesamos el pecado y lo abandonamos, no hemos blasfemado ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. Y si todavía tenemos convicción y aún creemos que hemos blasfemado, entonces el Espíritu Santo te está diciendo, no has blasfemado. Lo único que tienes que hacer o necesitas hacer es aceptar la verdad del mensaje. Hoy, la Iglesia Adventista tiene un mensaje de verdad para amonestar al mundo entero de pecado, de justicia, de juicio y del mensaje de los tres ángeles, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces estaríamos tal vez endureciendo el corazón y cometiendo un pecado. Y como no queremos predicar el evangelio, entonces estaríamos cometiendo el pecado imperdonable. Pero si morimos, si antes de eso volvemos a retomar el mensaje, seguramente no lo cometeríamos. Si Dios te invita hoy a que prediquemos verdaderamente el mensaje que debemos de dar. Si te preocupa haberlo cometido, probablemente no lo has hecho, ya que este pecado implica una dureza de corazón que rechaza la verdad. No rechaces la verdad, mi querido amigo que me escuchas por este canal. Tú sabes, los que han seguido este canal, ustedes saben que aquí se predica el mensaje con rectitud y verdad. Aquí se ha predicado el mensaje completamente de la palabra de Dios, el mensaje para este tiempo. Y todavía falta mucho más porque, como le digo, el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de la Iglesia Adventista para preparar un pueblo para el reino de Dios es muy extenso. Y por eso Dios ha escogido este instrumento para predicar este maravilloso mensaje. Entonces, la dureza de corazón a la verdad, mientras que la preocupación indica un deseo de arrepentimiento. Entonces, la interpretación clave del perdón
Jesús afirma que casi todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonados. Blasfemia contra el Espíritu Santo es la única en excepción porque es un ataque directo contra la obra de Dios en el corazón de las personas, un rechazo a la verdad. Si nosotros no predicamos la verdad, Iglesia Adventista, estamos verdaderamente no entrando ni dejando entrar a los que quisieran de pronto entrar. Entonces, contexto fariseo. Los fariseos atribuyeron a Satanás los milagros de Jesús, negando la evidencia del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. No es un error accidental. O sea, los fariseos no tenían esto como un error accidental, sino que es una decisión consciente. Ellos están tomando una decisión consciente porque ellos aún creían verdaderamente que era ¿quién? El Mesías. Pero ellos endurecieron su corazón y continúa de resistir a la verdad del Espíritu Santo hasta el punto de no retorno, cauterizando la conciencia. Ellos cauterizaron la conciencia y no quisieron verdaderamente obedecer a quién, a Cristo. Podemos nosotros cometer el pecado si nosotros endurecemos nuestro corazón y llegamos a la muerte y no nos arrepentimos. Hay personas que llegan a la muerte o hay personas ya de avanzada en edad y una persona diga arrepiéntate, Dios te está dando otra oportunidad, y ¿sabe qué hace la persona? Se burla de ese mensajero en vez de aceptar. Tenemos que aceptar y debemos de aceptar de que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos un Salvador. ¿Y ese Salvador es quién? Cristo Jesús. Ellos, a pesar de todo esto, los fariseos, en Isaías capítulo 35 y 6, ellos no quisieron obedecer lo que decía la palabra del Señor. Miremos lo que dice 35, 5 y 6 de Isaías. Dice: entonces los ojos de los ciegos se abrirán o serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de los mudos, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías capítulo 61, versículo 1 nos habla de él que venía a hacer estos milagros, y ellos lo sabían, los fariseos y escribas, porque ellos leían los libros que ya estaban inspirados. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Esto hacía ¿quién? Jesús. Mas sin embargo, los judíos que lo rechazaban. Mateo capítulo 11, versículo 4 y versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan le envió a sus discípulos, estándole en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y entonces Jesús les contestó de la siguiente manera. Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? El Evangelio. En Lucas capítulo 7, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 7, versículo 22. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 22. 7:22 nos dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis a un hombre. Vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que los cojos ¿qué? Andan, y los lepros y los cojos son sanados, como dice Mateo capítulo 11, versículos 5 y 6, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos claramente que Jesús vino a cumplir la profecía que estaba escrita ¿en dónde? En Isaías, y se la dio a quienes, y estaba haciendo esto, y por eso Jesús le dijo: mira lo que está haciendo Dios, el Espíritu Santo, a través de mí. Ellos fueron y le comentaron ¿a quién? A Juan. Y Juan quedó ¿qué? Tranquilo. Y dio su vida en la cárcel. Y la gente que creyó en los milagros de Cristo verdaderamente y no endurecieron su corazón,
fueron salvos. Mas los escribas y fariseos, por endurecer el corazón y no se arrepintieron y murieron sin arrepentirse, cometieron la blasfemia ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué está en peligro? O sea, ¿qué está en peligro con nosotros? No son los que se preocupan por haberlo cometido, sino los que se endurecen y no les importa. O sea, la persona que se preocupa, porque a mí me han dicho, yo tal vez he blasfemado ya contra el Espíritu Santo. O sea, está preocupado. No, no has blasfemado contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu es el pecado que no se confiesa y no se abandona. En resumen, la blasfemia imperdonable es negarse deliberadamente a aceptar el testimonio del Espíritu Santo, rechazando la obra de Dios y atribuyéndola a Satanás, lo cual es una resistencia final a la verdad, que cierra las puertas al arrepentimiento genuino y al perdón. O sea, mientras que tengamos vida y Dios nos inquiete con el Espíritu Santo, podemos confesar nuestros pecados y apartarnos de él. Pero si nosotros como iglesia no predicamos la verdad y endurecemos nuestro corazón y seguimos en la iglesia como estamos hoy en día, únicamente predicando sermones suavecitos y no dando la profecía bíblica, no hablando verdaderamente el mensaje, sermones evangélicos como están viendo hoy en la iglesia, estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo y no queremos verdaderamente hablar la verdad, porque la verdad implica un mensaje y es el mensaje de los tres ángeles, y decir la verdad y el pecado como debe de ser. La iglesia adventista está cometiendo un pecado al no predicar el mensaje en la iglesia y arrullando a la iglesia, arrullando a los miembros y no hablarles verdaderamente el mensaje. No se oye nada de un mensaje de la iglesia de los tres ángeles en un sábado, en un día sábado. Uno va y lo único que escucha son mensajes suavecitos. Dios nos está enviando este mensaje. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es poner a la verdad, no predicar la verdad. Los fariseos de antaño no predicaron la verdad. Nosotros como iglesia debemos de predicar la verdad y no blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque si morimos sin predicar la verdad, sin hablar la verdad, podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. En la iglesia necesitan mensajeros que prediquen la verdad. Tú, mi querido amigo y hermano pastor, que te ponen a predicar en la iglesia, anciano o miembro de iglesia que te ponen a predicar, predica el mensaje de los tres ángeles. Si te echan, entonces mirarás que este canal está diciendo la verdad. Si te dicen no prediques más o no te vuelven a llamar, es porque estás predicando la verdad, el mensaje de los tres ángeles, y por eso no te buscan para predicar. Pero entonces tú no cometes la blasfemia contra el Espíritu Santo si mueres sin predicar el mensaje. Pero si no lo predicas, por estar predicando en las iglesias, por mensajes suavecitos, ten en cuenta que tenemos que darle cuenta a quién, a Dios. La blasfemia del Espíritu Santo es el pecado que no se perdona, que no se confiesa y se abandona. Mientras que Dios nos tenga vida y nos convenza por medio del Espíritu Santo, entonces podemos tener arrepentimiento y perdón de pecados. El pecado que no se confiesa y se abandona, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, tú puedes todavía no haber pecado ni haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero te invito a que si no te has bautizado, entonces bautízate para arrepentimiento y perdón de pecados. Ven a la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando te pongan a predicar, predica la verdad. Habla la verdad del evangelio. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no se confiesa y se abandona. Pero mientras que nosotros comencemos el pecado y lo abandonemos, lo hemos cometido. O tengamos la convicción de que hemos pecado y debemos de arrepentirnos. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Que Dios te bendiga. Que este tema te haya servido a ti para que sepas que no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. La iglesia adventista
Todavía estamos en oportunidad de no ser como los fariseos y predicar la verdad del mensaje. Les invito a que tengamos una palabra de oración y a que compartan este video. Y también a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos, bendito Dios y Padre misericordioso, por este mensaje que tú nos has dado. Sabemos que tenemos que dar un mensaje al mundo entero y hablarles de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no se confiesa o se abandona, o un endurecimiento de nuestro corazón, de manera que no obedezcamos a la verdad y no la queramos presentar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para no blasfemar contra tu Espíritu Santo, porque tú nos estás convenciendo de que necesitamos en la iglesia, Padre misericordioso, predicar el mensaje, que no abandonemos el mensaje que tú le has dado a la iglesia adventista del séptimo día, y que la gente deben de conocerlo, Padre misericordioso. Gracias por este mensaje. Te pedimos, Padre bondadoso, que nos perdone nuestros pecados y faltas, nos limpies de toda maldad y nos ayudes cada día a prosperar espiritualmente para prepararnos para el reino de los cielos, para cuando tú aparezcas en las nubes del cielo, podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.